La verdadera batalla de Dios no está afuera. No tiene que ver con el apocalipsis, ni con los demonios con cachos y tridentes. Pero tampoco está con las personas de tu pasado, ni de tu presente. La verdadera batalla de Dios no es contra personajes bíblicos. La verdadera batalla de Dios está dentro de ti y ocurre contra ti mismo. Sean todos bienvenidos, soy Lola desde el último lugar del mundo y hoy vamos a hablar de la verdadera batalla de Dios. Y tú eres Dios. Cuando Efesios 6:12 habla de principados y potestades en las regiones celestes, te está diciendo que esas fuerzas invisibles son los estados que gobiernan tu mente. El miedo, la duda, la culpa, la necesidad. Todo eso tiene potestad sobre ti mientras tú lo creas real. Y regiones celestes significa que tu conciencia es donde precisamente ocurre este encuentro. Es en tu mente, en tu conciencia. Es ahí donde se libra toda batalla que tiene Dios, porque tú eres uno con Él. Tú eres Dios. Por eso Jesucristo no es un hombre afuera que viene a salvarte. Jesucristo es el poder de tu imaginación que despierta cuando tú quieres que despierte. Es tu yo soy. Cuando eliges conscientemente un estado superior y lo sostienes. Cuando decides transformar creencias negativas en positivas. Pero algo se resiste. Se resiste la costumbre, el viejo hábito, el ego, las creencias de otras personas. Ahí es donde ocurre la verdadera batalla. El se puede, no se puede, es imposible, es más grande, dificultoso. El tiempo, el cómo, el cuándo. Todo esto es una batalla que cada ser humano sostiene, esté consciente de las leyes divinas de la Biblia o no. Esto ocurre en cada persona cuando tiene una situación que lamentablemente piensa que no puede superar, reponer o restablecer en su vida. Cuando despierta el yo soy, la batalla se calma. No peleas contra ti mismo. Pero mientras surjan estas dudas, mientras no enfrentes el miedo y te dejes llevar por las emociones, vas a seguir peleando contra ti mismo. ¿Sí? Cuando decides que es hora de transformar, es hora de cambiar, cuando decides ser libre y empiezas a confirmar tu nueva realidad, es cuando Cristo cumple la promesa de Dios en el hombre. Pero no por sí mismo, es por tu propia voluntad. Entonces la lucha no es en contra del vecino, ni contra el gobierno, ni contra el diablo mismo. La lucha es contra la idea vieja, anterior, ese hábito, esa mala costumbre que tienes de no cultivar la confianza en ti. Cuando te entregas a las emociones y te dejas llevar por las circunstancias, hay una conducta, una lucha entre lo que quieres y lo que tienes que hacer, por ejemplo. Esa es otra batalla. El espíritu se resiente, el cuerpo se cansa. La evidencia empieza a surgir. No solamente cuando quieres manifestar algo y no ocurre aparentemente. También cuando quieres algo y te das cuenta de que no puedes organizar las ideas. Entonces ocurre esta situación compleja, el espíritu contra el ego. Esa es la verdadera batalla de Dios, entre lo que tengo que hacer y lo que realmente quiero hacer. Ahí está la verdadera batalla de cada uno de nosotros en este juego. Cuando elegimos un estado nuevo, el que realmente quieres y lo habitas, en ese mismo momento comienzas el cambio. Porque la conciencia se transforma en las regiones celestes.
Metafísicamente, espiritualmente, es precisamente estados de alta vibración. En el cielo, sea el cielo y la tierra como una igualdad coherente, maravilloso, para eso deberíamos trabajar todos. Pero cuando te das cuenta de que lo que quiero internamente no es coherente con lo que está pasando afuera, se produce esta batalla terrible. Cada uno lo vive a su propia manera. Pero cuando lo vives, cuando realmente surge esta batalla, se resiente cuerpo, alma y espíritu. Cuando decides sostener este nuevo sentimiento hasta que realmente lo domines con fuerza, con determinación, con constancia, esa voluntad de cambio, donde te enfocas y no permites que nada te saque de ahí, es donde tú ganas la batalla. Superas la sombra, iluminas el espacio. Vives desde un final. No es que tú estés fingiendo ser alguien, no puedes engañar a Dios. Simplemente emocionalmente eres un nuevo ser, que no reacciona de la misma manera, que no hace las mismas cosas y que no expresa su palabra por error. Quien gana la batalla es aquel que se sostiene en su nuevo estado de conciencia, con determinación, con constancia, con disciplina. Aquel que no busca evidencia es el ganador. Aquel que se apega a su plan y es leal a sí mismo es el que gana la batalla. No se supera con espadas ni con golpes, sino que con tu hermoso nuevo estado de conciencia y la disciplina con que lo sostienes. Puedes llamarles fe. Y de todas maneras va a funcionar igual. Porque incluso la fe se sostiene con disciplina. Porque la fe negativa también existe. La fe en el error también existe. Y es ahí donde se producen las batallas, la costumbre, el hábito de estar siempre acostumbrado a responder de la misma manera, con una mentalidad negativa, recordando el pasado que no fue mejor. Cuando culpamos a nuestros padres, a lo que me hicieron, a lo que me dijeron, y con el ego herido respondo sin tomar un segundo para respirar y tomar una nueva determinación. No, me dejo llevar. Y ahí es donde empieza nuevamente la batalla. Lo que me dijo, lo que no me dijo, lo que faltó, debí decirle. Y esta batalla puede durar una tarde, varios días, una semana, un mes, incluso años de resistencia por seguir batallando contigo mismo en vez de usar tu capacidad para transformar la tristeza, la rabia, la necesidad, el odio en paz. La verdadera batalla de Dios ocurre en ti mismo cada día de tu vida, como por ejemplo aquel que tiene una necesidad económica, una situación de enfermedad o ha perdido su trabajo y no sabe cómo mejorar, no sabe cómo levantarse ni cómo encontrar uno nuevo, porque la evidencia es catastrófica y empieza a batallar consigo mismo pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué no funciona? Ahí está la batalla constante de lucha entre el espíritu y el ego. De ti depende decidir quién va a ganar y va a superar en el reino celeste. Una vez que decidas ocupar tu estado de conciencia, ejercitar ese nuevo estado de conciencia, y no permitir que ni Jesucristo te saque de ahí, te puedo asegurar que no existe nada en este mundo que pueda evitar que tú logres lo que quieres lograr. Pero tienes que cumplir. Debes creer. Ese es tu trabajo, hacer una creencia. Y creer es muy fácil. El ser humano se cree cualquier cosa. Lo que le cuesta al ser humano es confiar en sí mismo y en el trabajo que está haciendo.
¿Te han fijado que el problema nunca fue el cómo? El problema es el cuándo. Porque el cómo incluso puede ser responsabilidad mía. Yo estoy viendo el cómo. Estoy literalmente guiando a mi mente para recibir exactamente como yo quiero que sea. Condiciono el cómo desde mí. El cómo desde el universo es diferente. ¿Cómo va a llegar? En realidad, el cómo nunca fue el problema. Solo piénsalo. Es el cuándo. El real conflicto del ser humano. ¿Cuándo? Porque el ser humano está amarrado al tiempo. El tiempo del reloj y el calendario. ¿Cuándo? Hoy día, mañana, en una semana. Condicionado a la evaluación. Condicionado a la señal. Condicionándose a sí mismo, porque no es el universo quien pone la dificultad. Es Dios peleando su propia batalla con el ego. Cada uno tiene su propio lugar de batalla, sus propias razones por qué se conserva en la batalla. Pero para quien sabe quién es, el poder que tiene y cómo gestionarlo, debería vivir constantemente en una paz absoluta. No porque no pase nada en el mundo, sino porque sabe perfectamente cómo gestionar sus emociones y cómo reaccionar a los asuntos, porque no se deja llevar por ellos. No eres tus emociones, no eres tus pensamientos, ni tampoco las circunstancias. Eres quien está detrás de todo eso y quien decide hacer lo que tiene que hacer para estar mejor. O liberas una batalla constante en el tiempo, o decides liberarte y usar tu poder. ¿Lo ves? La verdadera batalla de Dios no está afuera, está en tu interior. Deja de pelear, usa tu poder, pero sabiamente, no en contra, y dejarás de luchar. Si te mueves desde el conocimiento, no deberías tener ningún problema, ni estarías batallando como acostumbraste a hacerlo. Soy Lola, y desde el último lugar del mundo te dejo un beso.